Tenía solo 7 años cuando empezaron los abusos, pero me ha afectado el resto de mi vida. Me robaron la infancia. Ese año fue una auténtica pesadilla. Ha sido muy difícil para nosotros como iglesia reconocer todo lo que ha pasado. Human dignity. Human dignity. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistieron cientos de miles de jóvenes, Juan Pablo II recuerda la carta que poco antes había enviado a los obispos de Estados Unidos. He escrito a los obispos estadounidenses sobre el dolor y el escándalo causados por los pecados de algunos sacerdotes. Es necesario que se pongan todos los medios humanos posibles para hacer frente a este mal. Cuando el líder de la Iglesia Católica escribió esa carta a los obispos americanos, la diócesis de Santa Fe había recibido demandas por $50 millones y estaba a punto de declararse en quiebra. Ya a mediados de los 80, un tribunal de Lafayette, Luisiana, había obligado al obispo a compensar a una víctima por no haber despedido a un sacerdote que cometía abusos. En ese momento, las compañías de seguros informaron a los obispos americanos de que las pólizas no seguirían cubriendo ese tipo de casos. Tras la ruina de la diócesis de Santa Fe y la carta del Papa, muchos obispos emprendieron una operación limpieza y comenzaron a expulsar a los sacerdotes pedófilos. La mayoría de los obispos americanos aprendieron la lección. No se puede trasladar a un sacerdote que haya abusado. No se le puede dar otro trabajo. Simplemente hay que echarlo. Pero otros obispos desobedecieron al Papa y no afrontaron enérgicamente el problema. La Iglesia Católica en Estados Unidos y muchos niños siguen pagando las consecuencias. Provocaron la crisis más grave en la historia del catolicismo en Estados Unidos. Hay dos elementos que se repiten en las crisis de abusos sexuales: un sacerdote que abusa de menores y un obispo que no lo aparta inmediatamente del contacto con niños. El 6 de enero de 2002, el Boston Globe publicó la historia del sacerdote John Geoghegan, quien durante 30 años había abusado de más de 130 niños. El cardenal de Boston, Bernard Lowe, pensaba que para atenuar el problema bastaba cambiar de parroquia al sacerdote. Por eso, John Geoghegan pasó por media docena de parroquias. Un cambio cada vez que los padres denunciaban al arzobispado los abusos que el sacerdote cometía con sus hijos. El caso Geoghegan desató una oleada de denuncias contra otros obispos norteamericanos que también habían preferido evitar el escándalo en lugar de anteponer la seguridad de los niños. El Papa convocó en el Vaticano a todos los cardenales de Estados Unidos para que le informasen personalmente sobre los escándalos de abusos sexuales. Todos deben saber que no hay sitio en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes hacen daño a los jóvenes. Esta frase cambió la historia. Los obispos tendrían que sacar del cesto la manzana podrida antes de que manchase al resto de la Iglesia. Tras el encuentro en el Vaticano, todos los obispos americanos se reunieron en Dallas y firmaron un documento titulado Carta para la Protección de Niños y Jóvenes. Proponen que sea obligatorio para el obispo denunciar el abuso a las autoridades y que se expulse al sacerdote tras el primer delito contra un menor. Para que las indicaciones se conviertan en normas obligatorias para los obispos, es necesaria la autorización del Vaticano. 4 obispos americanos viajaron a Roma para negociar una fórmula que les permitiese expulsar inmediatamente a los sacerdotes culpables. Algunos altos cargos del Vaticano pensaban que esta política agresiva conocida como un fallo y te vas era lo que la Iglesia necesitaba. Otros se opusieron totalmente porque la veían como una traición a la larga tradición del derecho canónico de la Iglesia. Se intenta que el castigo sea acorde al delito y deja al legislador, que es el juez y que normalmente es el obispo, un gran margen de discreción a la hora de decidir qué se debe hacer.
Solo un cardenal apoya plenamente en su determinación a los 4 obispos americanos. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Su apoyo es decisivo para obtener lo que buscaban, y gracias a él lo consiguen. Los obispos americanos propusieron no solo un conjunto de políticas, sino normas reales obligatorias. Vinieron a Roma para conseguir la aprobación, lo que técnicamente se llama recognitio, y después de cierto regateo la consiguieron. Así que en 2002 no tenemos solo un clima de buena voluntad o de acuerdos entre caballeros, sino una ley que los obispos están obligados a seguir. Como resultado, las propuestas se convirtieron en las Essential Norms, normas esenciales, obligatorias para cada obispo americano. Las normas se aprobaron el 8 de diciembre de 2002. A partir de ese momento, comienza en Estados Unidos la expulsión de sacerdotes culpables y la dimisión de obispos que no habían sido enérgicos ante el problema. A la vez, los obispos americanos solicitaron un informe externo e independiente para conocer la verdadera dimensión de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia americana. Sabían que el escándalo era terrible, pero no esperaban cifras tan escalofriantes. La institución elegida por su prestigio académico y su profesionalidad fue el John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York. Y esto es lo que descubrieron. Desde 1950 y hasta el año 2002, 10.667 personas denunciaron a un sacerdote por abusos sexuales a menores. Casi la mitad de las personas, un 47%, aseguraban que habían sufrido abusos varias veces. Se trataba de denuncias contra 4.392 sacerdotes, un 4% del total de sacerdotes activos en Estados Unidos durante ese periodo. El 96% restante eran inocentes. Hay muchas menos denuncias contra sacerdotes religiosos, probablemente porque viven en comunidad, mientras que los diocesanos habitualmente viven solos. La mayoría de los abusos denunciados se cometieron durante la década de los 60 y los 70. El momento peor fue el año 1980. Desde entonces se ha reducido continuamente el número de casos denunciados. El John Jay College añade en su análisis que en la mayoría de los casos, tras recibir la denuncia, la diócesis o la orden religiosa abría una investigación. El problema es que la mayoría de las denuncias llegaban décadas después de que se hubiera cometido el abuso, cuando el culpable se había retirado o incluso había fallecido. La mayoría de las veces, 72%, la denuncia provocó una investigación interna. En un 27% de los casos, se limitó la actividad del sacerdote porque las acusaciones eran muy graves. Muchos de los acusados, 37%, recibieron tratamiento psicológico. En muy pocos casos, los abusos fueron denunciados a la policía, que investigó casi todos. La policía y los fiscales presentaron acusación formal contra el 9% de los sacerdotes investigados, y un total de 384 sacerdotes fueron procesados. De ellos, la gran mayoría fueron declarados culpables por el tribunal. 100 fueron condenados a penas de cárcel, 3 de ellos a cadena perpetua. A partir del año 2004, los datos son del Center for Applied Research in the Apostolate de la Georgetown University en Washington, D.C. Entre el año 2004 y abril de 2009 se han recibido 3.678 denuncias creíbles. Los datos del año 2009 constatan que algo está cambiando. Durante ese año, las diócesis recibieron denuncias de un total de 738 víctimas, de los cuales solamente 21 eran menores de edad, pues la mayoría eran casos muy antiguos de hace varias décadas. De los 538 sacerdotes acusados, 228 habían fallecido, 48 habían sido expulsados del sacerdocio y 185 habían sido retirados del ministerio. El precio más alto de la crisis de abusos sexuales lo han pagado y lo están pagando las víctimas.
No entendíamos lo que pasaba. La mayoría de los niños no lo entienden, no lo sabes, hasta que llegas adulto. Pero el impacto nos afecta durante el resto de nuestras vidas. Aunque nos veas hoy bien, hay días que no podemos levantarnos de la cama por la depresión, vergüenza o culpabilidad que hemos desarrollado con el tiempo. Ese año fue una auténtica pesadilla. Yo era un niño de 7 años y no entendía nada. Era demasiado pequeño. Abusaron de mí, de muchos modos, con los sentimientos, abusos físicos, espirituales e incluso sexuales. Pasé por todos ellos. Lawrence vive en Malta, está casado y tiene 2 hijos. Pasó su infancia aquí, en el orfanato de San José. Aquí comenzó su pesadilla cuando a los 11 años 2 sacerdotes comenzaron a abusar de él y de sus compañeros cada mañana antes de ir a la iglesia. Los niños no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Incluso veían normal que les fotografiasen vestidos de mujer o dormidos. Lawrence no consiguió encontrar la fuerza para denunciar lo ocurrido hasta que cumplió 30 años. Ha conseguido que quienes abusaron de él no puedan volver a celebrar misa en público. También la policía está investigando, pero ha pasado demasiado tiempo y ningún sacerdote irá a la cárcel por lo que ha hecho. Uno de los culpables ha huido a Italia y nadie se preocupa de buscarlo. Algunos culpables no han podido afrontar el sentido de culpa y la vergüenza. Desde 1986 se han suicidado al menos 16 sacerdotes acusados de abusos sexuales. Puede ser útil dar un vistazo también a las graves consecuencias económicas de la ineficacia de algunos obispos al afrontar los escándalos. Se calcula que las diócesis de Estados Unidos han pagado unos 2.300 millones de dólares en compensaciones a las víctimas y en pago de procesos legales. El triste récord lo tiene la diócesis de Los Ángeles. Su cardenal, Roger Mahony, tuvo que pagar 660 millones de dólares en el año 2007 para resolver 508 casos. Muchas diócesis no han podido resistir esta sangría económica. En el año 2010, 7 diócesis americanas y una provincia jesuita se han quedado en bancarrota. Si la diócesis entra en bancarrota, las víctimas no reciben su compensación. Por eso es una tentación implicar al Vaticano para cubrir los daños. La alarma ante el caso americano ha llevado a investigar en otros países. En varios lugares han salido a la luz casos de sacerdotes que abusaron de menores y de obispos que no hicieron lo que debían para afrontar el problema. Una traición a las víctimas, al Papa y a la Iglesia Católica. En países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Austria y Suiza, la Iglesia Católica ha logrado prevenir y resolver enérgicamente casos de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. No hay excepciones para nadie. Cuando en 2002 el entonces arzobispo de Sydney, George Pell, fue acusado de haber abusado de un joven 40 años antes, el arzobispo declaró su inocencia, pero se apartó de su cargo voluntariamente para facilitar la investigación. Las acusaciones se demostraron totalmente falsas y el arzobispo reanudó su actividad normal. La Iglesia en Irlanda sufrió un auténtico shock por las revelaciones de 2 informes independientes publicados en el año 2009. El primero de ellos, el informe Ryan, documentaba abusos físicos y psíquicos cometidos en instituciones educativas civiles y religiosas entre los años 1914 y 2000. Acusaba a 23 religiosos y a 3 mujeres. El segundo informe, el informe Murphy, en cambio, se limitaba a abusos cometidos por sacerdotes en la diócesis de Dublín entre los años 1975 y 2004. Acusaba a 46 sacerdotes de 320 abusos a menores. Denunciaba que tanto los obispos como la policía encubrieron los abusos.
Tras la publicación de estos informes, 5 obispos presentaron la dimisión. Entre los años 1995 y 2009, la policía alemana recibió 138.000 denuncias de abusos sexuales a menores. De estos, 147 fueron cometidos por sacerdotes o religiosos, es decir, un 0,1% del total. Los abusos sexuales a menores no son un problema exclusivo de la Iglesia Católica. Paradójicamente, el lugar donde se cometen más abusos es la familia. Allí tienen lugar entre el 60 y el 70% de las agresiones. El principal responsable es el padre, pero también la madre, los hermanos y hermanas, otros parientes, o bien la nueva pareja del padre o de la madre. Otro 30% de los abusos tiene lugar en las asociaciones deportivas, en los coros, en los scouts, en las asociaciones juveniles, donde hay un contacto íntimo entre un entrenador o el director del coro y los jóvenes. El porcentaje de sacerdotes católicos que abusan es muy parecido al de otros grupos religiosos. Se calcula que entre un 2 y un 5% de los ministros protestantes, sacerdotes ortodoxos, rabinos judíos y educadores islámicos aprovechan su posición de autoridad para abusar sexualmente de menores. Antes de 2001, la situación en el Vaticano era algo confusa, porque no se sabía quién tenía la responsabilidad de estos casos. Ratzinger no tenía la última palabra. Su principal colaborador era el entonces arzobispo Tarcisio Bertone. Le ayudaba también el subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gianfranco Girotti. A su mismo nivel estaban los cardenales prefectos de las congregaciones del clero, el colombiano Darío Castrillón Hoyos, el de la Congregación de Obispos, el italiano Giovanni Battista Re, y el de la Congregación de los Religiosos, el español Eduardo Martínez Somalo. Por encima de todos ellos estaba el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano. Más arriba todavía el secretario personal del Papa, Stanislav Dziwisz, encargado de seleccionar los documentos que llegaban a la mesa del Papa. Y por encima de todos, Juan Pablo II. Durante los años 90, el Vaticano trabajó en un nuevo conjunto de directrices sobre los casos de abusos sexuales. Esto se tradujo en el Motu Proprio de 2001, un documento legal de Juan Pablo II que modificó el derecho canónico. Mientras se trabajaba en este documento, se tendía a esperar para resolver los casos de abusos hasta que se aprobase la nueva norma, porque la vigente no era muy clara. Esta situación de incertidumbre era el principal obstáculo para luchar contra el problema. Finalmente, en el año 2001, Juan Pablo II publicó el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que asignaba a la Congregación para la Doctrina de la Fe toda la competencia en los casos de pedofilia. Le concedió incluso la capacidad de levantar la prescripción del delito, o sea, que podrían juzgar al sacerdote aunque hubieran pasado décadas desde que abusó del menor. A partir de ese momento, todos los obispos debían informar al departamento de Joseph Ratzinger cada vez que un sacerdote cometiera un abuso sexual. Ratzinger decidía si juzgarlo en Roma, que lo juzgase directamente la diócesis, o que si el caso era extremadamente grave, se aplicasen automáticamente las sanciones. Desde entonces y hasta 2010, obispos de todo el mundo han enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe 3.000 denuncias. La Congregación para la Doctrina de la Fe no es la más rápida del Vaticano. Probablemente se debe a que se encarga de los temas más espinosos y a que la documentación que debe analizar es muy amplia y llega escrita en muchos idiomas. Como consecuencia, el ritmo de respuesta no ha ayudado a resolver la crisis. El reverendo Stephen Kiesler, de la diócesis de Oakland, en Estados Unidos, fue arrestado en 1978 por actos obscenos y por haber abusado de 2 menores. Un tribunal le condenó a 3 años de libertad vigilada. El agresor pidió a su obispo que le permitiese dejar de ser sacerdote.
Para las víctimas es siempre un alivio la confirmación de que sus agresores eran unos sacerdotes indignos y que dejan de desprestigiar el ministerio. La decisión dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El obispo la solicitó en julio de 1981. 4 meses después, el Vaticano pidió más datos. Pasan 2 años sin respuesta. En diciembre de 1983, la congregación pide que se reenvíe el material porque ha perdido los documentos. La respuesta de la congregación llega en noviembre de 1985, 4 años después de la primera solicitud. En América, muchas de las denuncias eran contra sacerdotes de gran talento y carisma. Por eso, a menudo parecían acusaciones falsas, casos imposibles, y se archivaban. Pero en el año 2002, cuando los obispos americanos escucharon los testimonios de las víctimas, descubrieron que muchos pedófilos eran aparentemente simpáticos y bondadosos. Eran lobos con piel de oveja. El jesuita Hans Soellner les conoce bien. Además de sacerdote, es psicólogo y psicoterapeuta, y ha trabajado con víctimas de abusos físicos y sexuales para ayudarles a reencontrar la paz. Muchos agresores han sido también víctimas de abusos, a la misma edad de los niños de los que abusan. Es una especie de repetición para volver a vivir aquel tiempo, o también de vengarse de los agresores, pero castigando a los menores de los que abusan. El sacerdote pedófilo no es una persona distante y desagradable. Es un buen amigo de la familia de la víctima. De hecho, suele pasar mucho tiempo con ellos. Demasiado, en opinión de otros sacerdotes que le ven descuidar sus obligaciones. Como refleja el estudio que encargaron los obispos americanos sobre los casos denunciados entre 1950 al 2002, la conducta de los agresores cambia con la edad. Solo un 20% comenzó a abusar antes de los 30 años. La mayoría, un 40%, comienza entre los 30 y 39 años. Otro 23% comienza entre los 40 y los 49 años, mientras que solo un 17% empieza después de los 50 años. Los datos revelan que algunos de ellos, en torno al 7%, habían sufrido a su vez abusos cuando eran pequeños. Aproximadamente un 17% tenía problemas con el alcohol, y 1 de cada 3 sacerdotes denunciados padecía también otros problemas psiquiátricos. No son normales y se descubre que tenían tendencias pedófilas solo mirando al pasado. Es significativo el modo en que se relacionan. Una pregunta clave es: ¿quién es tu mejor amigo? Un pedófilo podría responder un niño, no un adulto. La táctica que usa depende de cómo y cuánto resista cada víctima. El cazador de menores les intimida verbal y psíquicamente y les aísla emocionalmente con un exceso de atención, regalos y favores que no puede rechazar. Por ejemplo, les lleva a eventos deportivos que les gustan o les enseña a conducir. Les permite hacer lo que sus padres les impiden, como beber alcohol o conducir. Si así no consigue que la víctima acepte, cambia de estrategia y usa amenazas, o la manipula con argumentos espirituales. Además, llega a convencer al menor de que tiene la culpa de estas perversiones. Habéis traicionado la confianza depositada en vosotros por jóvenes inocentes y por sus padres. Debéis responder de ello ante Dios Todopoderoso y ante los tribunales. Admitid abiertamente vuestra culpa. Someteos a las exigencias de la justicia, pero no desesperéis de la misericordia de Dios. Curiosamente, de cada 5 víctimas, 4 son chicos. Según los expertos, se explica porque los sacerdotes que abusan tienen más ocasiones prácticas de abusar de niños que de niñas. La edad de las víctimas es significativa. Un 6% sufre abusos antes de los 7 años. El 16% los sufre entre los 8 y 10 años.
La edad más peligrosa es entre los 11 y 14 años, donde se encuentran el 51% de las víctimas. El resto de las víctimas, un 27%, tiene entre 15 y 17 años. Más de la mitad de los sacerdotes denunciados abusaron de una única persona. Un 27% tuvo 2 o 3 víctimas. Un 14% entre 4 y 9 víctimas y un 3,5% más de 10 víctimas. Son los más peligrosos los abusadores en serie. Este 3,5% de sacerdotes fue responsable del 26% de los casos, es decir, de más de la cuarta parte del total. En la mayoría de los casos, la pesadilla dura menos de un año. En un 21,8% entre 1 y 2 años. En un 28% de los casos, el abuso duró entre 2 y 4 años. Y en 11 de cada 100 casos, el sacerdote era un delincuente en serie que abusó de una o más víctimas durante más de 5 años. È molto difficile per una vittima così indifesa distaccarsi dall'abusatore, dall'aggressore. Es muy difícil para una víctima tan indefensa separarse del abusador. Se mezclan muchos factores: atracción, intimidad, aprecio. Las amenazas y el sentido de culpa hacen que muy pocos denuncien lo ocurrido inmediatamente. Sienten vergüenza y miedo a ser rechazados. Algunas víctimas dicen que sus propios padres no les creían. Se fiaban más del profesor, del entrenador, del sacerdote o del tío cuando el niño decía que le había tocado de manera incorrecta. Nadie le creía. La mayoría de ellos necesita entre 10 y 30 años para armarse de coraje y denunciar lo ocurrido. Tan solo un 25% denuncia lo ocurrido en menos de 10 años. Y un 25% denuncia el abuso solo 30 años después de que se produjera. Quienes denuncian en tiempo real, lo único que quieren es que se aparte al abusador, o al menos se le impida seguir cometiendo abusos. Piden dinero quienes se sienten maltratados o no tienen recursos para pagarse el tratamiento. Por eso habitualmente la víctima primero denuncia lo ocurrido en la parroquia. Si no se siente escuchado, va al obispo. Si las autoridades de la Iglesia no actúan y no le ayudan, las consecuencias del trauma del abuso se multiplican y a menudo la víctima necesita recibir tratamiento psiquiátrico. El acumularse de costes y de problemas les lleva a recurrir a los abogados, a la prensa o a manifestaciones públicas de protesta. Y un proceso en los tribunales siempre se traduce en gastos mucho mayores para las diócesis. Los católicos deben entender que si ven en las noticias a una víctima que pertenece a la parroquia, estaría bien ayudarle, no darle la espalda. A mí no me han ayudado ni católicos ni sacerdotes. Solo quieren que me vaya. En el caso de Estados Unidos, el 80% de las denuncias recibidas fueron probadas. En un 18% no se encontraron las pruebas. Muy pocas, solo un 1,5% eran falsas acusaciones. Io ho conosciuto persone che sono state abusate da un sacerdote e che He conocido personas que han sido abusadas por un sacerdote y su herida es tan profunda que no pueden ver a un cura. Son totalmente contrarias a cualquier declaración de la Iglesia. No aceptan ninguna autoridad eclesial y se convierten en enemigos de la Iglesia. Las víctimas de abusos sexuales necesitan muchos años para superar las consecuencias de los abusos. El niño pierde su capacidad de confiar en otras personas. No es capaz de entablar relaciones estables. Pierde su autoestima. Al principio intenta olvidar, pero la mayoría no lo consiguen. Algunos llegan a sufrir patologías graves o a suicidarse. En el contexto religioso, el abuso les envenena el alma y hace muy difícil la relación con Dios.
Los obispos y los sacerdotes también son víctimas de estos sacerdotes que han traicionado su vocación. Los buenos sacerdotes están sufriendo a causa del mal ejemplo que unos pocos sacerdotes han dado. El 19 de marzo de 2010, Benedicto XVI escribió una extensa carta a los católicos de Irlanda sobre los abusos. En la carta, el Papa identificaba 4 circunstancias que han agravado esta crisis. La inadecuada selección de los candidatos al sacerdocio, la insuficiente formación espiritual y moral en los seminarios, la tendencia social a proteger a los clérigos, una preocupación errónea por la reputación de la Iglesia y por evitar escándalos, que lleva a no aplicar las penas canónicas y a no salvaguardar la dignidad de las víctimas como personas humanas. Durante décadas existía la cultura de proteger el buen nombre de la Iglesia. Significaba mantener el abuso escondido. Había una moralidad tribal en el clero, porque su deber más importante era mantener a salvo a los miembros del club en peligro. Lo cual significa olvidarse de los derechos de los niños, sus padres, sus familias, la Iglesia entera y la sociedad. Durante demasiados años se ha dado más credibilidad al testimonio de un sacerdote que al de las víctimas. Uno de los casos extremos aparece en el informe publicado en Irlanda, donde en ocasiones la policía decidía alertar al sacerdote denunciado en lugar de arrestarlo. La cosa principale è che possono sentirsi ascoltati, che possono sentirsi... Lo principal es que se sientan escuchados, que se les toma en serio y no infravalorados. Que no les digan, no te creemos, te inventas las cosas. Y que no suceda lo que desgraciadamente muchos obispos han hecho, esconder y trasladar al sacerdote de un sitio a otro, propagando el mal que estaban cometiendo. Hasta hace 50 años era muy fácil entrar en el seminario. Habitualmente hacía falta solo una carta de recomendación del párroco y superar una breve entrevista con el obispo. Los tiempos han cambiado. Ahora los candidatos deben superar más filtros. Y existen herramientas como test psicológicos para evaluar si reúnen las condiciones para ser sacerdotes. Por ejemplo, si serán capaces de vivir el celibato. En el North American College, el seminario de Roma para candidatos americanos, uno de los encargados de supervisar este proceso es el sacerdote psicólogo David Sonji. Un psicólogo revisa todos los aspectos de su historia personal, estudia su modo de comportarse y su personalidad. Los futuros sacerdotes deben realizar al menos 5 años de formación en el seminario. Allí viven, comen, estudian y duermen. Los responsables del seminario deben descubrir durante ese periodo si el candidato es idóneo para el sacerdocio y prepararle para los desafíos que encontrará cuando salga de allí. Si descubrimos comportamientos inapropiados, pedimos al seminarista que se marche. O si nos damos cuenta de que una persona no ha mejorado tanto como piensa, si les cuesta mucho vivir la castidad, lo que suelo hacer es ayudarles a entender que es mejor que afronten este problema volviendo a sus casas. Sin embargo, donde se están produciendo más cambios es en la percepción interna del problema. Los sacerdotes que abusan de menores son la mayor contradicción de la misión, de la vocación, del deber de un sacerdote. Debe ser un educador de la fe cristiana y educar de una manera clara, transparente, bonita y alegre, de acuerdo con el Evangelio. En este proceso de cambio ha sido decisiva la actuación inmediata de Benedicto XVI. Es más importante tener buenos sacerdotes que tener muchos sacerdotes. El día anterior al cónclave de abril de 2005, el cardenal Francis George, presidente de los obispos americanos, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger. Hablaron sobre la necesidad de que el próximo papa afrontase enérgicamente el problema. 48 horas más tarde, Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI.
y en su primer saludo personal al cardenal George le confirmó que mantendría el plan previsto. Durante el primer mes de pontificado, Benedicto XVI suspende al sacerdote italiano Gino Burresi, fundador de la Orden de los Siervos del Corazón Inmaculado de María y acusado de diferentes abusos. El Papa le ordena que se retire a la vida privada, que deje de confesar y que no celebre misa en público. El caso más espinoso es el del sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de haber abusado de sus seminaristas en el pasado. Muchos en México y en el Vaticano consideraban estas acusaciones falsas y calumniosas. Pero el Papa tenía más información sobre los hechos y obligó a Maciel a retirarse a una vida apartada de oración y penitencia. El hecho de que Benedicto XVI actuase en el caso Maciel pocos meses después de su elección es la señal a los católicos de que, como se dice en América, ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad. O lo que es lo mismo, que ahora nadie será intocable. El proceso de limpieza puede ser doloroso, pero al final hace un bien enorme. A los laicos, a los sacerdotes, a toda la Iglesia en su conjunto. La solución de Benedicto XVI al problema de los abusos sexuales se basa en 3 líneas: curar heridas, reparar el daño causado y emprender una renovación espiritual. Por su parte, ha sido el primero en dar ejemplo en el proceso de curación de heridas y de reconciliación con las víctimas. Ha organizado encuentros con ellas en varias ocasiones. La primera, durante su viaje a Estados Unidos. En Washington, por primera vez en la historia, un papa se reunió con víctimas de abusos sexuales. Fue un encuentro a puerta cerrada y lejos de las televisiones. Benedicto XVI escuchó la historia de cada uno, pidió perdón y rezó con ellos por todas las víctimas. Pocos meses después, repitió el gesto durante su viaje a Australia. También el año siguiente, en el Vaticano, con un grupo de indígenas canadienses. Y después en Malta, en abril de 2010. Esta respuesta del Papa es más de lo que pedíamos. El Papa ha tenido el coraje de dar la cara por otros que nos han hecho mucho daño. Hoy los ataques al Papa y a la Iglesia no vienen solo de fuera, sino del interior de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia. La Iglesia debe aceptar la necesidad de la justicia, pues el perdón no sustituye a la justicia. Ahora, parte del proceso se resuelve en las diócesis. Ante una denuncia verosímil, los obispos apartan al sacerdote de sus obligaciones y piden permiso a Roma para iniciar un proceso. El encargado de estudiar los casos cuando llegan al Vaticano es el llamado promotor de justicia. Actualmente, el sacerdote maltés Charles Scicluna. Su misión es procesar a los sacerdotes pederastas. Reconoce que los procesos son demasiado lentos y que sería útil para la Iglesia hacerlos más transparentes. No lo conseguirá fácilmente. Entre 2001 y 2009 ha estudiado acusaciones contra 3.000 sacerdotes por supuestos delitos cometidos en los últimos 50 años. Su departamento recibe cientos de casos procedentes de todo el mundo, redactados en el idioma del país de origen. Por eso, los documentos deben ser traducidos. Para traducir, estudiar, investigar y proponer medidas relativas a cientos de casos al año, su departamento cuenta con solo 10 personas. El promotor de justicia, un jefe de departamento, 8 expertos en derecho canónico. Esta tienda de recuerdos religiosos cerca de la Plaza de San Pedro no es una de las más grandes, pero cuenta con más empleados que los que se dedican en el Vaticano a afrontar estos casos. El Vaticano tiene 2.600 empleados, desde el Papa a los bomberos, pasando por sus casi 200 nuncios y cientos de jefes de departamento. De esos 2.600 empleados, solo 10 se ocupan directamente de los casos de abusos sexuales. El personal es escaso
y también los medios económicos. El presupuesto del Vaticano para el año 2005 era de 330 millones de dólares. Era exactamente el mismo presupuesto de la diócesis de Boston, en Estados Unidos, y apenas un tercio del presupuesto de la diócesis de Colonia. La Iglesia es una sociedad. Existe un bien común para la Iglesia y como sociedad que es, necesita leyes que garanticen el respeto de las obligaciones, derechos y deberes. Y se debe castigar a quien no lo respete. Eso es lo que tiene que suceder con los sacerdotes que abusen de niños. Hoy la situación es completamente diferente. Si llega una acusación creíble contra un sacerdote católico en cualquier lugar del mundo, puedes estar seguro de que sucederán dos cosas. Una, el obispo retirará del ministerio al sacerdote. Y dos, será denunciado a la policía. La nueva mentalidad de responsabilidad y transparencia se está extendiendo por la Iglesia. En Estados Unidos, la Archidiócesis de Milwaukee publica en su página web la lista de sacerdotes implicados en abusos, incluso en el pasado. Denuncian ante el arzobispo de Denver, Charles Chaput, a un sacerdote por haber abusado de un menor hace 30 años. Aunque el sacerdote no tiene antecedentes, el arzobispo le suspende de todos sus encargos, avisa a la policía e informa en todas las misas de las 7 parroquias en las que el sacerdote ha trabajado. El abuso de menores es una herida grave, por desgracia tan antigua como la humanidad. Pero es mucho más dolorosa cuando la provoca una persona que dedica su vida a Dios. Por eso, las buenas intenciones no bastan. En los lugares donde no se haga limpieza, las manzanas podridas seguirán haciendo daño a nuevas víctimas y dañando la imagen de los sacerdotes. Igual que en el siglo XIX se logró terminar con el mercado legal de esclavos, el abuso de menores puede pasar también a ser solo un triste recuerdo del pasado. La Iglesia Católica tiene la oportunidad de liderar una revolución histórica. Una diócesis sin abuso de menores es un modelo y un primer paso para una sociedad sin ese tipo de crímenes.